presentación. Y ahora sí. Bueno, chicos, el taller de hoy, la ayudantía de hoy en verdad, vamos a abordar lo que es el tema de grafos o flujo en redes, ¿sí? Entonces, para ello vamos a presentar un ejercicio, como el que ven acá en pantalla, donde dice, considera el siguiente grafo no dirigido. ¿Alguien me puede decir cuando se dice un grafo no dirigido? Una definición pequeña. ¿Alguien? O el caso contrario, ¿cuándo un grafo es dirigido? Sea, lo que yo entiendo por no dirigido es que los flujos no tienen dirección. Claro, exacto. Es decir, cuando te dicen que un grafo es no dirigido, quiere decir que los arcos, ¿cierto?, no tienen dirección. Es decir, yo, por ejemplo, puedo enviar desde B, ¿cierto?, desde acá, espera, me deja colocar eso, desde B hasta H. Y también puedo enviar desde H a B, porque el arco es no dirigido. En cambio, si tuviera un arco dirigido, ¿cierto?, tendría que tener una flecha cada arco. De ahí me diría que solamente yo puedo enviar flujo desde B a H y no de H a B, ¿sí? Esos son los grafos dirigidos. En este caso, el grafo que estamos presentando es un grafo no dirigido, ¿sí? No tenemos nodos, ¿cierto? Los nodos pueden representar varias cosas, pueden representar ciudades, pueden representar periodos de tiempo, localizaciones de planta, varias cosas, ¿sí? Y los arcos también representan conexiones entre estos, o también pueden ser estados, ¿sí? Podríamos considerar que cada nodo es un estado de un sistema y que los arcos son las transiciones entre un estado y otro, ¿cierto? Y ahora, este grafo, si se dan cuenta, los arcos son ponderados, hay pesos. Y estos pesos que están en cada arco puede representar ya sea costo de viaje, ya sea tiempo de viaje, ya sea capacidad de arco. Entonces, va a depender del problema en donde conceptualicemos todo esto, ¿sí? Pero a grosso modo, lo que tenemos acá entonces es un grafo no dirigido con pesos en los arcos. Nada más que eso. Entonces, ¿qué se pide? El punto A dice, considera que los pesos en los arcos son costo de transporte unitario. Además, considera este B sub I como la oferta neta del nodo I. ¿Sí? La oferta neta. Ahí está. Desarrolla un modelo que permita satisfacer la demanda, ¿cierto? Minimizando los costos totales, ¿sí? Y la pregunta es, ¿qué supuestos son necesarios? ¿Sí? Entonces, para comenzar esto, quiero preguntarles, ¿qué entienden ustedes por oferta neta? O cuando vieron este problema, ¿qué entienden por este B sub I? Que sería la diferencia entre lo que él ofrece y lo que al mismo no le llega. O sea, como la diferencia total. Claro, podríamos decir que en el fondo es todo lo que yo ofrezco menos todo lo que yo demando, ¿cierto? Una cosa así, la oferta neta. Eso mismo. Entonces, en el caso de que ese B sub I fuera negativo, ¿cierto? Quiere decir que es un nodo de demanda, porque en el fondo estoy demandando más unidades de las que yo estoy ofreciendo, ¿cierto? En el caso de que fuera positivo, quiere decir que es un nodo de oferta. ¿Por qué? Porque estoy ofreciendo más de lo que yo estoy demandando. ¿Sí? Y en el caso de que sea igual a cero, es un nodo de transbordo o de paso. Es decir, yo no voy a ofrecer ni demandar una cantidad a otros nodos. ¿Sí? Entonces, de eso se entiende lo que es la oferta neta en este parámetro B sub I. ¿Ya? Luego en B, ¿qué dice B? Dice, consideren A, ¿cierto? Ahora que existe un costo fijo de ocupar el arco IJ, ¿sí? Entonces la pregunta es, ¿cómo cambia el modelo? Si consideramos este costo fijo y además estamos minimizando los costos totales, ¿sí? Luego C dice, voy a borrar lo que rayé. A ver, ahí sí. C dice, en A, consideren A, que existen K productos. ¿Cómo cambia el modelo? Recordemos que acá este B sub I, la oferta trabaja con un solo producto, en el fondo, ¿sí? Pero ahora, ¿qué pasa si tenemos K productos distintos? ¿Sí? ¿Cómo cambia el modelo, en el fondo? Luego D dice, considérense que además existe un costo fijo de ocupar el arco IJ independiente de qué producto se transporta, ¿sí? La pregunta es, ¿cómo cambia el modelo? Luego en E dice, consideren D, ahora que el costo fijo de ocupar el arco, ¿cierto? Depende del producto que se transporta. ¿Cómo cambia el modelo? ¿Sí? Entonces, si se dan cuenta, desde A hasta E aborda un solo problema, solamente que vamos a ir viendo como las variantes que van surgiendo. Multiproducto, con costo fijo, independiente de arco, dependiente de arco, y varias cositas.
Y luego F, finalmente, vamos a considerar ahora que los pesos en los arcos son los tiempos de viaje entre nodos, ¿sí? Entonces ahora les pregunto a ustedes cómo plantearían un problema, un modelo de optimización, para determinar la ruta más corta entre el nodo A y el nodo N, ¿sí? Entonces ahí dice desarrollo un modelo de clase, finalmente, ¿sí? Entonces yo creo que les voy a dar unos 20 minutos, yo creo, o unos 25 minutos, para que lleguen hasta donde más puedan, planteen una aproximación a la respuesta y después lo vamos resolviendo todos juntos, ¿sí? Igual como les digo, cualquier duda me preguntan, yo voy a estar acá, así que ánimo, chicos. Les recuerdo que la ayudantía está subida en el aula, está en la carpeta de ayudantía 4, en la sección D, material de ayudantía, si no me equivoco. ¿Dudas, chicos? ¿Algo que tengan que agregar antes de comenzar? Entonces recuerden, los pasos importantes: definir conjuntos, definir parámetros, definir las variables, definir los supuestos. Específicamente acá en A te pregunta qué supuestos son necesarios, porque acá implícitamente hay un supuesto que sí o sí debe ir, y la función objetivo, las restricciones, ¿sí? Esos son como los pasos. Y eso es todo lo que vamos a hacer hoy. La próxima ayudantía vamos a ir de cabeza, como dicen, a lo que es análisis de sensibilidad, costo, cálculo del precio sombra, variación de los coeficientes y varias cosas divertidas. Así que nada, chicos, comenzamos. Entonces, yo creo que hasta las 3 les doy plazo para que avance y después lo revisamos todos juntos. Gracias por recordarme. Ahora sí. Ya, entonces recordemos lo que dije. El supuesto que es importante, que tiene que ir, ¿cierto?, en un problema como este, donde hacemos un balance de flujo, es que la sumatoria de la oferta neta de todos los nodos tiene que ser igual a 0. En el caso de que no sea igual a 0, quiere decir que yo tengo un superávit de oferta o tengo un déficit de la demanda del producto, ¿cierto? Es decir, me faltan productos. Entonces, por ejemplo, de hecho, vamos a dar un ejemplo. Supongamos que tengo dos nodos, ¿cierto? Aquí tengo menos 4, es decir, que demando menos 4 unidades, y aquí tengo 3. ¿Sí? Supongamos una red de dos nodos. Eso quiere decir que si yo sumo la oferta neta, ¿cierto?, me va a dar menos 1, ¿cierto? Es decir, que en todo este sistema, todo lo que está acá, tengo un déficit de producto. Por lo tanto, yo para modelar el producto y poder resolverlo, tendría que crear un nodo fantasma, ¿cierto?, que tenga una oferta, o decir, una oferta neta infinita, por así decirlo, y que pueda abastecer a ambos nodos, pero con un costo de arco y J muy grande. Puede ser infinito incluso, muy grande, ¿sí? Y así lo podría resolver. Esa es una forma de resolverlo, ¿sí? Y en el caso opuesto también. De hecho, si tuviera, por ejemplo, 4 y tuviera menos 1, menos 3, perdón, aquí me sobra un producto. Por lo tanto, ¿dónde tengo que enviar ese producto? En el fondo. Entonces tengo que crear un nuevo fantasma, ¿cierto?, que me va a demandar ese menos un producto, ese producto que me sobra, y el costo de transporte tiene que ser muy alto, ¿sí? Entonces, vamos a ver todo esto. Como dije, el supuesto importante es que la suma de las ofertas netas tiene que ser igual a 0, ¿sí? Las variables, simplemente tenemos la variable x y j, hasta acá, como la cantidad enviada por el arco ij, ¿sí? Y la función objetivo simplemente va a minimizar la suma, como dice acá, minimizar los costos que corresponda a la suma de la cantidad que yo envío por cada arco multiplicado por su costo de ese arco, ¿sí? Me imagino que allí no hay dudas, ¿sí? Yo Luego, tengo una duda. dime. ¿Se puede separar la sumatoria? Por ejemplo, una sumatoria para el I y otra para el J, ¿o Ya, tiene que ahí, hacerse como, eso es como una tal? muy buena pregunta, muy buena pregunta. Es decir, I pertenece a N y J pertenece a N. DC I J por X y J. Tú me dices algo así, ¿o no? Sí, así la tengo planteada. Ya, aquí ocurre un problema muy serio. Cuando yo hago esto, ¿cierto?, quiere decir que puede ocurrir, ¿cierto? Porque recordemos que estamos sumando en todo el conjunto N, ¿cierto? Puede ocurrir que yo tenga N, no sé, AA, XAA, ¿cierto? El cual es permitido por esta sumatoria, ¿sí? Pero si se dan cuenta, si vamos al grafo, aquí no tengo un grafo completo. De hecho, si se dan cuenta, A solamente va a B,
A va a C y A va a D. Es decir, no existe la conexión a H, a G, a F, a M o a N, ¿sí? Entonces, por eso es que yo lo hago con arcos, ¿sí? Porque si no, acá yo podría tener, por ejemplo, C a H, pero esa conexión no existe en mi grafo, ¿sí? Yo podría tener esta forma de escribirlo, pero lo que me faltaría agregar a mí sería, por ejemplo, acá, ¿cierto? Decir que este IJ, ¿cierto?, pertenezca al conjunto de arcos, ¿sí? Tengo que restringir de que el arco exista, ¿sí? Aquí simplemente estoy sumando las posibles combinaciones entre nodos y nodos, nada más, ¿sí? O de otra forma, más directa, sería simplemente sumar dentro de este conjunto arco. Ahí estaría sumando todas las conexiones posibles que tengo en el grafo. No sé si respondí tu duda. Sí, me quedó más claro, gracias. Ya, buenísimo. Entonces, las restricciones que tenemos, bueno, la típica restricción de dominio, aquí me falta para todo I, J, ¿cierto?, que pertenezca al conjunto de arcos, ¿sí? Y es el balance. Si se dan cuenta, vamos a hacer un grafo acá. Aquí vamos a estar el nodo I, ¿sí? Imaginemos que el nodo I tiene un B sub I que sea 4, ¿cierto? Y aquí va a tener arcos que entran y va a tener arcos que salen, ¿cierto? ¿Qué quiere decir esto? Que por este lado, ¿cierto?, estoy sumando, recordemos que estamos parados en el nodo I, estoy sumando todo lo que sale, ¿cierto? Porque estoy sumando todas las posibles combinaciones de T, tal que ese arco IT, por ejemplo, T1, T2, ¿cierto?, otro nodo, este arco es I, T1, ¿cierto? Todo lo que sale, en el fondo, todo lo que se envía de flujo, por ejemplo, este puede demandar -3 y -1, por aquí circularía 3 unidades de flujo, por aquí 1, ¿cierto? Todo lo que sale, que en este caso sería 4, menos todo lo que entra, porque acá estamos parados en I, pero acá tenemos el T, I, ¿sí? Por ejemplo, un T3, un T4, a este I. Es decir, todo lo que entra, la resta tiene que ser igual a la oferta neta. Como no entra nada por este lado, al nodo I, es decir, 0, ¿cierto? Entonces se cumple la igualdad de que todo lo que sale, que sería 4, menos todo lo que entra, que es 0, va a ser igual a la oferta neta, que es 4. ¿Sí? Es netamente eso. Es decir, es simplemente lo que sale, todo lo que sale hacia todos los demás nodos, tal que el arco exista, ¿cierto?, menos todo lo que entra a este nodo I, con todas las conexiones posibles, ¿sí?, tiene que ser igual a la oferta neta. Nada más que eso. Y eso se tiene que cumplir para todos los nodos. ¿Sí? Y por eso es que es muy importante el supuesto. ¿Por qué? Porque ¿qué pasa si yo en todo el sistema me sobra un producto? Es decir, en alguna restricción esta igualdad no se va a cumplir, porque va a haber un elemento que no lo demanda ningún nodo. Entonces va a estar flotando, por así decirlo. Y el modelo se va a caer en la compilación. ¿Sí? ¿Dudas, Chivo, con esta restricción? ¿Esa T debería ser una J o no? No necesariamente, de hecho yo lo puse como T para no confundirlos con la J, pero perfectamente yo puedo escribir, por ejemplo, aquí J, ¿cierto? Y aquí sería I, J, aquí sería J, y aquí sería J, I. ¿Sí? No hay problema con Ay, eso. ¿Alguna duda con esto? ¿Ninguna? Ya, entonces pasemos. Esa era la letra A, netamente eso, ¿sí? La letra B, lo que decía era, consideren A, ¿cierto?, que existe un costo fijo de ocupar el arco IJ. ¿Cómo cambia el modo? Esa es la pregunta. Es decir, vamos al grafo. Si yo envío unidades, por ejemplo, de B a H, ¿cierto?, X, B, H, por ejemplo, 4 unidades que se envían, ¿sí? Entonces yo voy a tener un costo de transportar, que sería el costo de 9 por 4, ¿cierto? Porque recordemos que 9 es el costo unitario de transportar por una unidad de flujo, ¿sí? Pero además yo tengo un costo fijo, por ejemplo, que puede ser de 10. 10 unidades. Es decir, si yo ocupo el arco, tengo un costo adicional de 10 unidades. Si no lo ocupo, es 0, ¿sí? Si se dan cuenta, la decisión de ocupar o no ocupar es binaria, ¿sí? Es decir, yo ocupo el arco, tengo un costo de 10. Si yo no ocupo el arco, tengo un costo de 0, adicional, ¿sí? Entonces, esa decisión binaria hay que representarla con una variable binaria. Entonces, vamos a ver abajo.
Bueno, acá el parámetro adicional, ¿cierto? Sería el CF sub IJ, que representa el costo fijo por usar el arco IJ. ¿Sí? Luego vamos a tener una variable M, que en este caso va a ser un número suficientemente grande. ¿Ya? Y la variable adicional, que sería I sub IJ, que es 1, ¿cierto? Si el arco IJ es usado, es decir, si se envía unidades de flujo por ese arco. Y 0 en otro caso. ¿Sí? Esas son las modificaciones. Ahora, ¿cómo cambia el modelo en sí? Vamos a ver que la función objetivo, ¿cierto? Lo que teníamos acá, que es el costo de transporte, ¿cierto? Se le va a sumar un costo fijo de transporte. Es decir, si yo ocupo un arco, esta variable I sub IJ va a tomar el valor de 1 y voy a tener que incidir en este costo dependiendo de qué arco voy a ocupar. ¿Sí? Entonces, la restricción 1, recuerden la restricción 1, ¿cierto? La del balance sigue igual. En el fondo yo sigo teniendo que hacer un balance de flujo en cada nodo. ¿Sí? Entonces la restricción 1 sigue igual. La restricción 2, que era la de dominio, ¿cierto? La que representa la no negatividad de las variables, cambia, y en este caso se le agrega la variable I sub IJ, ¿cierto? Aquí también me faltó para todo I, J, que pertenece a arco, debajo igual. Eso es importante. Y ahora, ¿qué variable se agrega? Ahora, ¿yo cómo puedo determinar si envío unidades por un arco, unidades de flujo por un arco? Entonces estoy ocupando ese arco, ¿cierto? Tengo que lograr determinar eso de alguna manera. Entonces, ¿qué voy a hacer? Está más abajo. Voy a ocupar esta restricción. ¿Qué me dice esta restricción? Que si yo envío, ¿cierto?, unidades por el arco IJ, ¿sí?, entonces voy a tener que ocupar ese arco IJ. Es decir, este valor va a tomar el valor de 1, ¿cierto?, multiplicado por un número muy grande, aquí va a corresponder a un número grande, ¿cierto? Entonces, esta variable x y j, lo que está acá, va a poder tomar un valor distinto de 0. En cambio, caso contrario, si yo no ocupo el arco IJ, es decir, la variable va a tomar un valor de 0, ¿cierto? Multiplicado por este m, lo que está acá, va a ser igual a 0. Por lo tanto, si yo no ocupo el arco IJ, el máximo valor que puede tomar la variable x y j va a ser 0. No puede tomar un valor distinto que 0. ¿Sí? Es decir, si yo no ocupo el arco, no puedo enviar unidades por ese arco. Ahora, si yo ocupo el arco, ¿cierto?, yo sí puedo enviar unidades por el arco. Entonces, ahí yo estoy vinculando las dos decisiones. Es decir, cuánto envío y si yo envío o no envío el flujo por un arco. Y con eso tendríamos el modelo listo. Chicos, ¿dudas con eso? ¿No? Alguien que me escriba por el chat, no, que me diga sí, o me dé un, lo que sea, o un visto por Jesús. No. Ya, fantástico. Ya, la letra C, ¿qué dice la letra C? Ahora, consideren que existe K productos. ¿Cómo cambia el modelo? Si se dan cuenta, aquí simplemente hemos trabajado como la cantidad de flujo que se envía por el arco IJ, suponiendo que es un producto, ¿sí? Pero ¿qué pasa si yo tengo varios productos? Es decir, producto 1, producto 2, producto 3, hasta el producto K-1, por ejemplo. ¿Sí? El modelo cambia bastante. ¿Para cómo cambia? Bueno, vamos a tener los mismos conjuntos, ¿cierto? Conjunto de nodos, conjunto de arcos, y ahora se va a agregar el conjunto de productos, ¿sí? Entonces, los parámetros, en este caso, como no dice nada del costo, voy a asumir que el costo de transporte es uno solo, independiente de qué producto estoy transportando. Simplemente lo que me importa es ver cuántas unidades de producto estoy transportando, no de qué producto estoy transportando. ¿Ya? A ver. Perdón, chicos, estoy llamando. Ya, entonces, ahora, como yo tengo oferta y demanda por cada producto, ¿cierto?, voy a tener que hacer la diferenciación en el parámetro B sub i K. ¿Sí? Eso quiere decir que este parámetro va a representar la oferta neta del producto K en el nodo I. ¿Sí? Porque recordemos que tenemos K productos distintos. Entonces, tiene que cumplirse el mismo supuesto que dijimos arriba, ¿sí?, pero para cada producto. Eso es importante, porque vamos a tener oferta para un producto, vamos a tener demanda por un producto, vamos a tener la oferta para otro producto y la demanda para otro producto. Entonces el supuesto tiene que cumplirse. ¿Sí?
Y luego tenemos que hacer la distinción, ¿cierto?, de la cantidad que es enviada del producto K, en este caso, por el arco. ¿Sí? Netamente eso. Para poder hacer el balance de flujo. ¿Sí? Luego, entonces, la función objetivo simplemente sería minimizar los costos de transporte. Pero ahora, en vez de multiplicar, ¿cierto?, aquí por la variable X y J, lo que tengo que hacer es sumar la cantidad de productos totales que circulan por el arco IJ. ¿Sí? Es decir, si yo tengo un nodo, por ejemplo, I, acá tengo un nodo J, e envío, por ejemplo, del producto 1, 2 unidades, del producto 2, 3 unidades, del producto 4, 5 unidades, ¿cierto? Lo que voy a sumar acá es el total de unidades de producto que yo voy a enviar, independiente del producto. Es decir, me va a dar 10 unidades. Por lo tanto, el costo, supongamos que el costo es 10, ¿cierto?, va a corresponder a 10 por 10 unidades de producto, independientemente de qué producto estoy enviando. ¿Sí? Ay, espérenme que voy a conectar el cargador. Si no, voy a morir. Chicos, ¿dudas con eso? Díganme sí, díganme no. Ya voy a asumir que no, ¿ya? Entonces, luego el balance de flujo, ¿cierto? Como dijimos, tenemos que hacer la distinción de qué producto voy a hacer el balance. Porque recordemos que tiene que haber un balance para cada producto, es decir, para todos los productos. ¿Sí? Y sigue la misma idea que dijimos, es decir, todo lo que sale del nodo I, ¿sí?, menos todo lo que entra del nodo I, tiene que ser igual a la oferta neta en el nodo I, y eso tiene que cumplirse para todos los productos. ¿Sí? Para el producto 1, para el producto 2, 3, 4 y así. ¿Sí? No se escapa de esa idea de balance. Luego, nos quedaría la restricción de no negatividad o dominio de las variables. Aquí también me faltó para todo I, J, que pertenece a, y para todo K, que pertenece al conjunto de productos. Chicos, ¿dudas con esa parte? Yo tengo una duda, Dime, Fernando. que es lo que te preguntaron recién. Si es que teníamos que ponerle en vez de esa T una J. Porque si tú todos los parámetros arriba y las variables las defines con el J, nosotros la restricción la ponemos con una T, no estaría malo por cambiar como el parámetro. No, es que, bueno, no sé en verdad cómo lo pasó el profe. O sea, no, me refiero a que, por ejemplo, ahí tú en la variable arriba dice Sí, X, K y J, pero abajo tú sí, utilizas una T perteneciente a N. Y esa T en ningún momento se nombra, claro. sino que aparece solamente ahí. Ya, sí, entiendo la duda, entiendo la duda. Sí, pero es que, por ejemplo, igual depende del profesor, pero acá recordemos que la variable, ¿cierto?, que en este caso está definida como X y J, independiente de K, supongamos, representa la cantidad que se envía desde el nodo I, es decir, del primer subíndice, hacia el nodo J, es decir, hacia el segundo subíndice. ¿Sí? Habla del índice 1 al índice 2. Esa es la idea de la definición de la variable. Entonces, si nosotros seguimos esa misma idea, aquí independientemente si ocupo, por ejemplo, J, N, K, de hecho, quizás más adelante veamos que no es posible ocupar el mismo subíndice J, porque hay peculiaridades en ciertas restricciones. Entonces, lo que acá se respeta es la idea fundamental, de que acá estoy representando, con esta variable, estoy representando la cantidad que se envía desde el nodo I al nodo T, tal que ese arco existe, es decir, el arco y coma T existe. Pero ese T, como dice acá, ya representa un nodo en el fondo, al igual que J. ¿Sí? Ahora, si ustedes quieren verlo como J, perfectamente lo pueden poner como JK, es decir, J y, ¿sí? Ambas son correctas en el fondo. Ya, gracias. Perfecto. Ya. Ahora, chicos, ¿alguna duda al respecto con esto? Con el modelo multiproducto en el fondo. Yo tengo una. Te escucho. Eh, Sí. el costo, ¿por qué no lo pusiste también con el K? Mira, es que como el enunciado no especificaba que el costo también dependía de qué producto estoy transportando, ¿cierto? Entonces, yo podía suponer que no o podría suponer que sí, en el fondo. Porque el enunciado igual estaba un poco ambiguo. Voy a tomar ambos lados, ¿sí?
En cambio, la variable sí o sí habría que agregarle este subíndice K, sí o sí. Pero ahora, mira, supongamos que le agregamos la diferenciación entre los productos, ¿sí? En ese caso, lo que tendría que hacer sería hacer la sumatoria, ¿cierto? De I, J, que pertenece a, escribirlo bien, este sub, y aquí sería la sumatoria en K, este C sub I K por X sub I J K, ¿sí? Si es que yo tengo un costo de transporte diferenciado para cada producto. Sería esta la expresión, en el fondo. ¿Sí? Pero como el enunciado no te explicita que el costo se diferencia por producto, entonces tú puedes suponer que sí o puedes suponer que no. Ah, ya. Gracias. Dale, fantástico. Ya, entonces, avanzamos a la letra D. Vamos como bien. La letra D dice, considérense, ¿cierto?, que además existe un costo fijo de ocupar el arco IJ, independiente de qué producto se transporte. Es decir, no me importa qué producto estoy transportando por el arco, simplemente me importa si estoy transportando por el arco o no estoy transportando por el arco. ¿Sí? Eso es lo que dice D. Por lo tanto, vamos a definir el mismo parámetro de costo fijo, en este caso sin la dimensión K, porque no me importa qué producto estoy transportando, porque este costo fijo va a ser igual para todos los productos. Lo único que va a depender va a ser de qué arco estoy hablando, ¿sí? Es decir, del arco IJ. Luego, el parámetro adicional sería m, un número suficientemente grande. Entonces, la variable adicional sería la misma que planteamos en C, bueno, en B, si no me equivoco, o en C, no. Que sería I sub IJ, que es 1 si el arco IJ es usado, y 0 en otro caso, ¿sí? Porque recordemos que la decisión que me importa tomar acá es si yo ocupo el arco o no lo ocupo, nada más que eso. Entonces, ¿cómo cambia el modelo? Sería que la función objetivo estamos minimizando el costo, ¿cierto? Lo mismo que siempre. En este caso, aquí el costo de transporte del multiproducto. Y aquí tenemos el costo fijo de utilizar el arco, IJ. ¿Sí? Nada más que eso. Luego, la restricción 1, que sería lo que está acá, el multiproducto, se mantiene igual, no se modifica. Y bueno, acá también se agrega la variable I sub I en el dominio, ¿cierto? Y me falta para todo I, J, que pertenece a arcos, y para todo K, que pertenece al conjunto K. Y ahora, lo que se me agrega es cómo yo voy a tomar la decisión de enviar, ¿sí? Y aquí se puede hacer de dos formas. Este es una forma. Es decir, yo puedo considerar la sumatoria acá de todos los productos, ¿cierto? Y por este lado voy a tomar la decisión si yo ocupo o no ocupo el arco. Es decir, si yo ocupo el arco, la variable I sub IJ va a tomar un valor distinto que 0, es decir, va a tomar el valor de 1, multiplicado por m va a ser un número muy grande, ¿cierto? Por tanto, yo puedo enviar unidades por ese arco, independientemente de qué producto esté enviando. Ahora, si esa variable toma el valor de 0, ¿cierto? Entonces, yo no voy a poder enviar ninguna unidad de flujo de ningún producto por ese arco. ¿Sí? Otra expresión equivalente para este problema, específicamente para este problema, sería, en vez de considerar la sumatoria de productos, sería simplemente hacerlo con las variables, ¿cierto? Pero aquí sería para todo producto y para todo arco. Ambas son correctas. Lo único que está acá evaluando es que acá está evaluando el total de los productos y aquí está evaluando por producto. Nada más que eso. Pero ambas van a cumplir con la misma finalidad. ¿Sí? Chicos, ¿dudas con eso? No hay ninguna. Ya, fantástico. Fantástico. Vamos a la letra E. Dice, considere ahora en D que los costos fijos de ocupar el arco IJ sí depende del producto que se transporta. Es decir, el arco IJ no es el mismo costo fijo si yo envío el producto A o el producto B, ¿cierto? Entonces, ¿cómo cambia el modelo? Ahora, como dijimos, vamos a tener el costo fijo, que ahora sí depende de la dimensión K del producto, ¿cierto? Y se va a definir como el costo fijo de usar el arco IJ transportando el producto K, específicamente el producto K, ¿sí?
Y ahora la decisión también importa. Es decir, si yo transporto el producto, por ejemplo, si tengamos un nodo I y un nodo J, ¿cierto? Y este es el arco. Yo transporto el producto 1, 4 unidades, del producto 2, 0, y del producto 3, 1 unidad. Entonces yo voy a incurrir en un costo fijo, ¿cierto? Del primer producto, que va a ser un valor distinto que 0. Y el costo fijo, ¿cierto? Del segundo producto va a ser 0, porque no estoy transportando unidades. Ahora, del producto 3, ¿cierto? El costo fijo va a ser distinto que 0, porque estoy transportando una unidad de flujo, ¿cierto? Entonces aquí me importa determinar y decidir si estoy enviando unidades por el arco, de qué producto estoy enviando, ¿sí? Es decir, ahora la variable I sub IJ va a tener la dimensión K, es decir, va a tomar el valor de 1 si el arco IJ es usado por el producto K, y 0 en otro caso, ¿sí? Entonces, esto me puede llevar a decir que un mismo arco puede ser utilizado por algunos productos, por todos los productos o por ningún producto, ¿sí? Entonces, la función objetivo es lo mismo, minimizar los costos, ¿cierto? En este caso, los costos de transporte. Y por este lado vamos a tener el costo fijo, lo que también está asociado a la dimensión K, porque ahora también hacemos la distinción de los costos fijos, ¿sí? Cualquier duda, chicos, me interrumpen y me preguntan. Ahora, lo que cambia, bueno, la restricción 1, ¿cierto? Sigue igual. La restricción 2 también sigue igual. Lo que cambia va a ser la restricción 3, porque ahora sí o sí me importa separar o hacer la distinción por producto. Ya no puedo tener la expresión que era sumatoria en K, ¿se acuerda? X y J K menor o igual a M y J K. Esto estaría incorrecto. Estaría incorrecto. Yo no puedo hacer eso, porque ahora tengo que analizar para cada producto si es enviado por el arco IJ. Y recuerden que acá, ¿cierto? Aquí estoy analizando por el total de productos, por lo tanto sería incorrecto, porque la decisión ahora es por producto, ¿sí? No sé si tienen dudas respecto a eso, chicos, o quedó claro. Sí, yo sí entendí. Ya, fantástico. Fantástico. Ya, entonces, ahora pasamos a la letra F, la última. Dice, considere que los pesos en los arcos son el tiempo de viaje entre nodos. ¿Cómo puedo determinar la ruta más corta entre el nodo A y el nodo N? ¿Sí? Desarrollo un modelo de clase. No sé si ustedes han visto en clase los modelos de ruta más corta o algo que no sea flujo. Sí, ¿no? Creo que no. Ya, pero la idea es exactamente la misma. Por ejemplo, vamos a tener el nodo A, que en este caso va a ser el origen, ¿cierto? Y el nodo N, que va a ser el destino. Ahí sí. Entonces, la idea es determinar una ruta, por ejemplo, por acá, por aquí, por aquí, por acá, por acá, por acá. Supongamos una ruta, ¿cierto? Tal que la suma, tenemos que los pesos en el arco son los tiempos de viaje, tal que la suma de todos estos tiempos de viaje, es decir, 4 más 4 más 1 y así, sea la menor posible. Es decir, la ruta más corta en el fondo, ¿sí? Aquí existen varias formulaciones, en verdad. Existen formulaciones de arco, formulaciones de flujo, varios tipos de modelos que pueden hacer esta decisión o determinar esta ruta más corta, ¿sí? Entonces lo que yo les quiero mostrar es una a través de un flujo, en el fondo. Porque yo podría decir que el nodo demanda me demanda una unidad de flujo, ¿cierto? Y el nodo oferta una unidad de flujo. Perdón, el nodo origen oferta una unidad de flujo. Entonces, si yo ocupara el modelo, ¿cierto?, que hice aquí, en la letra A, ¿cierto?, donde hago un balance de flujo en el fondo, podría determinar que el modelo minimice el costo de transporte en el fondo de esta unidad de flujo, ¿cierto?, que llegue al nodo de demanda con el mínimo costo de transporte. Pero como estoy enviando una unidad de flujo, estaría multiplicando 4 por 1, más 4 por 1, más 1 por 1, más 8 por 1, más 2 por 1, más 8 por 1, ¿cierto? Y en el fondo estaría sumando todos los pesos, por así decirlo, que en el fondo serían los tiempos. Entonces,
Con ese modelo yo podría determinar la ruta más corta a través de un modelo de flujo. No sé si se entendió o no lo que expliqué. En el fondo es que el nodo origen oferte una unidad y el nodo destino demande una unidad. Y que el resto de los nodos sean simplemente de paso, es decir, tengan una oferta neta de 0. Nada más que eso. Si se dan cuenta, el supuesto, ¿cierto?, se cumple porque la sumatoria de todas las ofertas netas es igual a 0. Entonces yo podría aplicar el modelo de flujo para encontrar la ruta más corta entre un par de nodos. ¿Sí? Ahora, ¿cómo lo hacemos? Vamos, ¿dónde está? Aquí, la F. Vamos a definir los parámetros. Primero que todo, T, en este caso su IJ, como el tiempo de viaje entre el nodo I y el nodo J. ¿Sí? Vamos a definir el nodo O como el nodo origen. Vamos a definir D como el nodo destino. ¿Sí? Y las variables va a ser una variable binaria en el fondo, X sub IJ, que es 1 si el arco IJ pertenece a la ruta. Nada más que eso. Y 0 en otro caso. ¿Sí? Entonces, de hecho esto lo podría reemplazar esta variable. Podría ocupar la variable de flujo, como XJ, como la cantidad de flujo enviada, por el arco IJ, ¿sí? Ambas variables, si la defino como esta o como la otra, va a ser exactamente igual, porque recordemos que en nuestro sistema simplemente vamos a tener una unidad de flujo, ¿cierto?, que circula por cualquier arco. Entonces, esta cantidad va a tomar a lo más una unidad, ¿cierto?, que es igual a que si yo considerara una variable binaria en el fondo. Entonces, ambas expresiones son iguales en este caso, ¿sí? Bueno, hasta acá en la función objetivo sería exactamente minimizar el tiempo total, porque queremos encontrar la ruta más corta en el fondo, ¿cierto?, de esta variable x sub ij multiplicada por el parámetro t sub ij. ¿Sí? Muy parecido a lo que teníamos anteriormente, ¿se acuerdan? Que era i, j, perteneciente a del costo de transporte por la cantidad que se transporta en el fondo. ¿Sí? Voy a hacer un símil al respecto. Pero aquí cambia un poco. De hecho, lo voy a escribir como ustedes para que no se confundan. ¿Sí? Esos son Jotas. Entonces, voy a hacer un balance. Acá, recuerden que es todo lo que sale menos todo lo que entra, ¿cierto? De aquí va a depender. Es decir, voy a hacer para todos los nodos. Pero, si el nodo corresponde al nodo origen, la oferta neta va a ser 1. ¿Sí? Si el nodo es distinto al nodo origen y al nodo destino, la oferta neta va a ser 0. Y finalmente, si el nodo I corresponde al nodo destino, la oferta neta va a ser menos 1. Eso es lo que ya hemos dicho, ¿se acuerdan? Como el origen oferta una unidad y el destino demanda una unidad, entonces el circuito, por así decirlo, para abastecer la demanda, minimizando el costo de transporte de esta unidad, va a corresponder a la ruta más corta entre el nodo origen y el nodo destino. Y lo único que me faltaría sería la variable de decisión en su dominio, que me falta para todo IJ, que pertenece a A. Nada más que eso. ¿Sí? Con eso yo podría determinar la ruta más corta. Chicos, ¿alguna duda? Creo que no. Quedó claro cómo se puede determinar la ruta más corta con el modelo de flujo, siempre y cuando se respete el supuesto, donde envíe o circule una unidad de flujo que corresponde a encontrar la ruta más corta en el fondo. A mí me quedó una duda con respecto a los valores por ejemplo, del grafo. ¿Qué vendría haciendo, por ejemplo, al multiplicar esos números por una unidad? Ese número, como los pesos, no entiendo bien a qué se refiere con eso. ¿A esto o a la Mm, función objetivo? No, a lo primero, al 4, al 5, 3, 4, 5, 3. Me perdí. eso. No, los números que tienen los arcos encima, ¿Ya? porque eso no es ni costo, no es cantidad. Ah, claro. eh, Es que los pesos, por lo general, se pueden entender de varias formas, ¿sí? Para el caso A,
para atrás, acá te dice que son costos de transporte unitario. Es decir, si yo envío, por ejemplo, unidades, cambiar el color acá, por ahí, no, mejor ver. Si envío unidades desde A a B, ¿cierto? La cantidad que yo voy a enviar se tiene que multiplicar por el peso 3. Es el costo de transporte de ese arco. Si yo entiendo el costo de transporte perdón, si yo entiendo el peso como un costo, ¿sí? Pero en la última letra te dice que ahora si consideramos el peso del arco, este es el peso del arco, si consideramos como el tiempo de viaje, quiere decir que si yo voy desde A a H, es decir, ocupo este arco, el tiempo que estoy acumulando, ¿cierto? Va a ser de 9 unidades de tiempo, ¿sí? En ese caso. Pero depende mucho del problema que estén abordando, porque puede ser capacidad también, puede ser costo, puede ser tiempo, puede ser distancia, puede ser varias cosas. Ay, ya te entendí. Gracias. Dale, fantástico. Fantástico. Chicos, ¿alguna duda? Aquí, antes de terminar, me quedan 4 minutos, ¿cierto? Sí, 4 minutos. Vamos a ver un caso multiproducto. Aquí. Ya, ¿alguien me podría decir cuál sería un valor para M? ¿Cómo yo podría encontrar un valor a M si yo quisiera acotar más el modelo? ¿Cuál creen ustedes? ¿Podría ser la demanda de los nodos? Ya, La sí, oferta neta, pero solo de la demanda. sí, totalmente. O también de la oferta, ¿cierto? La suma total solamente de la oferta o la suma total solo de la demanda. Sí, es Eso correcto. mismo. Sí, porque como estas son iguales, pero en distintos signos, ¿cierto? Se van a contrarrestar. ¿Por qué? Porque ¿qué pasa si yo tengo, por ejemplo, un nodo donde me demanda 10 unidades y tengo un nodo que me demanda 10, perdón, que ofrece 10, y tengo puros nodos que son de transporte, de transbordo, ¿cierto? Entonces lo máximo que yo voy a enviar por un arco va a ser o la suma total de la oferta o la suma total de la demanda, que en este caso van a ser iguales, ¿sí? Entonces yo podría decir que eso va a corresponder a la suma de este B sub I, pero siempre y cuando sea solo positivo o solo negativo, ¿sí? Nada más que eso. Perfecto. Clarín. Chicos, ¿alguna otra duda ya para terminar? ¿Le gustó la ayudantía? ¿No le gustó? ¿Muy fome? ¿Muy fácil? ¿Muy difícil? ¿Algún consejo? Personalmente la encontré mejor, porque estuvo como más tranquila en cuanto a tiempo. No tan apresurado explicando los ejercicios. Sí. Igual he tratado de acomodarme más a los tiempos. Sí, fantástico. Vamos mejorando. Bueno, en la próxima ayudantía vamos a ver lo que es análisis de sensibilidad. Precio sombra, y hay un poquito de cálculo matemático, pero más que todo quiero que entiendan igual ahí qué representa el precio sombra, qué representa la variación en los coeficientes, porque igual lo van a ver con el profe. Entonces, es importante eso. Chicos, ¿alguna duda ya para finalizar la ayudantía? Ya terminar la grabación.